Tema central a esta hora del domingo y con novedades, porque se conocen detalles preliminares de la autopsia sobre el cuerpo de Melina Romero. Por eso es importante, con esos datos concretos, esperando los complementarios del próximo viernes, estar con especialistas, como el doctor Alejandro Basiles, médico legista, para empezar a recorrer algunos temas y también en la investigación con un abogado penalista, como el doctor Alejandro Morreale, porque son datos que tiene ahora la justicia, estos datos preliminares. Lo más importante, doctor, me parece señalar a esta hora, hay más datos que se conocen de la investigación de una autopsia que duró 8 horas, de que cada uno de los peritos de parte de la defensa, los peritos oficiales tampoco, ninguno votó con disidencia. O sea que esos datos preliminares, los primeros análisis y conclusiones, todos votaron lo mismo. Son fundamentales las coincidencias en estos casos debido a la ausencia de objeciones al procedimiento de autopsia, que es revelador de esas coincidencias en tal sentido. Debemos decir que el tiempo transcurrido desde la muerte, aproximadamente un mes, da lugar a una evolución del cadáver que sufre las consecuencias del transcurso del tiempo. Y aquí la putrefacción, digamos que es el obstáculo máximo que se le presenta a los peritos para proceder al diagnóstico. A pesar de esto, en esos datos preliminares hay algunos ya elementos contundentes para la investigación que estaremos punto por punto para entender, ¿no? ¿Y qué puede, doctor, esto como abogado penalista servir para la investigación? Ya uno, me imagino que en el expediente van a figurar estos datos preliminares y los abogados empezarán con otras estrategias. Sí, correcto, Rubén, pero fundamentalmente para lo que sirve es para circunscribir mucho más el objeto de la investigación del expediente, porque digamos, son datos que resultan muy importantes al momento de concretar en forma prácticamente definitiva la acusación de las personas que están involucradas, y esto hace también a la definición del delito que se les imputa, que en realidad son delitos muy graves. Tanto el abuso sexual, si es que lo hubiera, si se determinara esto, seguido de muerte, como la muerte con el concurso de 2 o más personas, o la muerte realizada por el tema del género de la víctima, entre tantas otras cosas, tiene como pena todas estas posibles acusaciones, tienen como pena la reclusión perpetua. Claro. Ya estaremos también, doctor, con parte si se trata de un femicidio o no, cuál es esa acusación, pero si te sumás a esta hora con un médico legista, le vamos a pedir, doctor Basile, en los términos que se puede y sobre todo para entender, le voy a pasar algunos datos concretos de los preliminares, que se conoce ya del resultado de la autopsia, se esperan los complementarios y que el próximo viernes haya mayores conclusiones. Fuerte traumatismo de cráneo, un golpe en la cabeza, hematomas en los brazos, en las piernas y en el pecho. Eso ya en un dato preliminar se puede confirmar en la causa. Perfecto. Lo de fuerte traumatismo de cráneo debiera establecerse y determinarse si ha sido simplemente un traumatismo sin consecuencias, sí o no. Si hubiere consecuencias, estas consistirían en un derrame subdural o un derrame cerebral intraventricular, etcétera. Depende de las consecuencias de ese traumatismo. ¿Y ahí se puede comprobar que esa fue la causa de la muerte? Por ejemplo, con un dato complementario, si ese fuerte traumatismo de cráneo fue la causa de la muerte de la joven Melina. Exactamente. Debiera, como causa de la muerte, en caso de confirmarse, existir una colección hemática, o sea, un derrame interno dentro de la calota craneana que diere lugar a la consecuencia mortal del traumatismo. Eso ayer capaz no lo vieron los médicos, pero en un complementario se puede. Tienen que verlo, claro. No es que no lo vieron. Lo que pasa es que a lo mejor lo vieron y no lo informaron como tal, o a lo mejor se reservan la posibilidad de informarlo posteriormente. Claro. De todas maneras, los hematomas en los miembros superiores e inferiores son indicativos de maniobras de contención o de agresión. Habría que ver también si existen algunos elementos en el lecho subungueal de la víctima que puedan dar lugar a la confirmación del ADN del posible agresor.
o de los agresores. No se pudo confirmar por el Estado, aclaran que se encontró el cuerpo, de que la joven fue abusada. No es que se descarta, esto es importante marcarlo. Sí. Porque después en un complementario se puede llegar a comprobar o no. Sí, ocurre lo siguiente. Si el hisopado en la cavidad vaginal o anal de la víctima revela la presencia de espermatozoides, evidentemente estaríamos ante un caso de abuso sexual. Es muy raro, prácticamente imposible, que tras 30 días de consecución antes de la toma del hisopado, que puedan existir o verse espermatozoides. Sin embargo, existen marcadores biológicos indicativos de la existencia de plasma seminal, como ser, por ejemplo, la fosfatasa ácida prostática, que permite saber que lo que se encuentra dentro de la cavidad vaginal o anal es semen. Eso se puede saber en los próximos días. En los próximos días, porque requiere un análisis minucioso de laboratorio. Doctor Morales, tome nota de estos puntos, porque después los vamos a llevar con un abogado penalista a la investigación. Pero antes, esto es importante, te sumás a esta hora, datos concretos de la autopsia que duró 8 horas con un médico legista. Esta oportunidad que tenemos de tratar de conocer con datos oficiales de qué se trata y qué puede servir para la investigación. El cuerpo arrojó este dato preliminar que no estuvo en el agua. Exactamente. Si el dato preliminar es que no estuvo en el agua, cuando un cuerpo está en el agua hay que determinar dos cosas. Primero, si el cuerpo fue arrojado con vida al agua, y en segundo lugar, si primero falleció y luego fue arrojado al agua. En el primer caso estaríamos ante un caso de asfixia por sumersión. Claro. En el segundo caso estaríamos, digamos, ante una maniobra destinada a tapar las consecuencias del delito. La presencia de los elementos propios del agua, del lugar, etcétera, se pueden determinar tanto en la ropa como en el interior de los orificios naturales, la boca, la nariz, el oído, ¿no es cierto? O los oídos. De todas formas, esto no es un obstáculo para resolver la respuesta necesaria ante el cuestionario judicial. Claro. Bueno, estos datos hay más que seguiremos desarrollando, doctor Morales. Intensifica y hace cada vez más fuerte la testimonial de la joven Melody, porque entregaba en su momento esos datos. Sí, tal cual, es coincidente, y en esto yo escuchaba ayer justamente al doctor Biondi, que hablaba de este tema, y todos en algún momento se cuestionó o se dudaba del porqué, del motivo por los cuales la fiscal había valorado este testimonio con tanta fuerza. Bueno, evidentemente el hallazgo del cuerpo, en las condiciones que se hizo, en la posición que se hizo, con los elementos que rodearon el hallazgo, es decir, en la bolsa, envuelto, en la posición, como decía el doctor, obviamente le otorga mucho, pero mucho más credibilidad a los relatos de esta testigo, y por lo que tengo entendido, declararía otra persona más en la causa que también validaría toda esta hipótesis que se está investigando. Es fundamental, me parece, también para el desarrollo de la investigación y el avance a partir de ahora, estos datos que daba el doctor con respecto, y que dabas vos, Rubén, con respecto a las lesiones que presenta el cuerpo, porque evidentemente estamos hablando, como bien señalaba el doctor, de lesiones que son defensivas. El hallazgo del cuerpo en lo que se llama la posición fetal, uno toma esa posición normalmente, y lo puede verificar o por ahí ampliar un poco el doctor, cuando se encuentra ante un peligro. Evidentemente, si la Melina fue golpeada en el momento en que aún estaba con vida y ella advierte ese peligro, la maniobra instintiva, la forma instintiva en que uno se coloca ante ese peligro, es resguardándose justamente en esa posición en que fue encontrado después el cuerpo. ¿Doctor? Sí, estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice el doctor. Evidentemente hay lesiones de defensa
que suelen generalmente observarse en los antebrazos o en las manos. De todas maneras, tenemos que decir una cosa respecto a los hematomas que se encontraron en los miembros, y es lo siguiente. En los procesos de putrefacción cadavérica, en principio, dentro de las primeras 24 horas, aparece la primera etapa, la fase cromática de la putrefacción, que es la mancha verde abdominal a nivel, para ubicarlo donde se encuentra el apéndice secal. Eso aparece dentro de las 24 horas aproximadamente y comienza a extenderse a todo el cuerpo. El segundo proceso es el de la circulación póstuma, o sea, la sangre contenida en las venas es propulsada por los gases de la putrefacción, fundamentalmente el sulfuro de hidrógeno, y forma una red o una malla venosa en todo el tórax o el abdomen, caracterizando a esa fase que es la circulación póstuma, considerada por el maestro Brouardel de Francia, y después tenemos la tercera fase, que debe ser el estado en que se encontró el cadáver, que es la fase enfisematosa. En la fase enfisematosa, el cadáver se hincha, adquiere un aspecto monstruoso. Eso ocurre después, alrededor de las 76 horas, o sea, 3 días después del fallecimiento. Y ahí llegamos al tiempo de muerte. En esos datos preliminares se hace referencia a que coincide con las primeras horas, o en tal caso días, de la desaparición de la joven Melina. Dato más concreto, muerte entre el 24 y el 26 de agosto. Correcto, correcto. Ocurre que cuando se instala la fase enfisematosa, es muy difícil reconocer el cadáver, porque toma un aspecto monstruoso. Se hincha el rostro, abotagado, los labios adquieren un grosor diferente, las bolsas y la vulva se edematizan, se hinchan. Doctor, y hacen referencia para esos datos complementarios que se tomaron 24 muestras para llevarlo al laboratorio. ¿Esto que son tejidos, 24 muestras que pueden determinar algún complementario más, algún dato más preciso? Sí, seguramente han tomado muestras de piel para ver la existencia a nivel microscópico de los hematomas. Claro. De todas maneras, los hematomas tienden a difumarse con el transcurso del tiempo, justamente por estos procesos de putrefacción que tornan prácticamente irreconocible al cadáver después de los 4 o 5 días de producida la muerte. Aún la familia no lo llega a reconocer, claro, ni aún los amigos directos. Claro, ahí entendemos parte de lo que fue sucediendo. Y hay que buscar algunos otros elementos de identificación, como el piercing, las prótesis, los tatuajes, etcétera. Doctor Morales, si uno conocía el trabajo de la fiscal que detenía a los 4, entre ellos a un menor, sin todavía hacer el cuerpo, sin la autopsia, todo esto, estos datos ya más técnicos que nos da el doctor y los que conocemos, robustece el trabajo de la fiscal. Sí, por supuesto, por eso adelantamos que con el hallazgo obviamente cobra mucha fuerza la hipótesis investigativa y la tarea del fiscal, en el sentido de darle muchísimo valor a la declaración de la testigo Melody, que muchos cuestionaban, decían, pero bueno, ¿cómo? Sí. Solamente con la declaración de una testigo. Bueno, lo que pasa que los indicios, la declaración de la testigo arrojaba elementos que corroboraron la línea investigativa, sin perjuicio que yo también coincido con lo que decía el doctor Bion de ayer, no hay que descartar ninguna otra hipótesis de investigación con respecto a los posibles autores del hecho. Recordemos que hay todavía 2 personas que están prófugas, que no se pueden hallar, pero bueno, esto, contestando tu pregunta, Rubén, sí, evidentemente la tarea de la fiscal, a partir de este hallazgo y de lo que se hagan como consecuencia de los análisis de las pericias complementarias, van a robustecer mucho más la línea investigativa y, como yo dije, la acusación fiscal con respecto a todas las personas que hayan participado en el hecho. Doctor Basile, como médico legista, como se dice en estos casos, el cuerpo empezó a hablar. El cuerpo habla. Hay una cuestión fundamental en estos casos.
Un viejo proverbio forense dice que los testigos no se cuentan, se pesan. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez debe valorar las cualidades del testigo para tomar su decisión propia. Acá, aunque haya un solo testigo, es suficiente para dilucidar la complejidad del caso. Sí. Sí, además esto tiene que ver, perdón que interrumpa Rubén, pero tiene que ver también con el sistema de valoración de prueba que rige nuestro derecho procesal penal. Esto que se conoce como el sistema de la sana crítica racional, que quiere decir que una persona, esto que decía el doctor, ¿no? El juez, el fiscal, no ponen en la balanza cuántos testigos tienen para inclinarla de un lado y del otro, sino que la declaración de un solo testigo, si es coherente, si es precisa, si es lógica, vale y sirve para obtener un resultado tanto de procesamiento cuanto de condena. Si la carátula era homicidio agravado en contexto de violencia de género, todavía cuando no se había encontrado el cuerpo, tendrá los días la justicia para determinar esto, pero todo encamina que es la misma carátula, ¿o no? Yo he escuchado mucho cuál es la acusación. ¿Es un femicidio, doctor? Claro, yo no sé si alcanza por un femicidio, pero por todos estos datos que estamos manejando, cualquiera o todos las posibles acusaciones a las que la fiscal eche mano para acusar o para imputar a las personas que han cometido el hecho, bastaría, como yo decía en un comentario anterior, para darles a todos ellos, o a la mayoría que han participado, una pena de reclusión perpetua. ¿Por qué? Porque tanto varios artículos del Código permiten esta solución. Si se comprueba, como decíamos, el abuso seguido de muerte, es reclusión o prisión perpetua. Si se tuviese por acreditado que por lo menos 3 personas participaron del hecho y de la muerte, también es reclusión perpetua. Si se comprueba o se toma como hipótesis que las personas se deshicieron del cuerpo de Melina para tapar el abuso sexual, también es reclusión perpetua. Y si obviamente estamos en presencia o se tuviera por acreditado que a Melina se la mató con una preordenada intención de hacerlo, como dice como hay alguna hipótesis investigativa por allí dando vuelta, en el sentido que esto lo habrían planeado y la fueron a buscar, estaríamos en presencia de la premeditación, que también tiene reclusión perpetua. O sea que por cualquiera de los caminos o por todos juntos que se quiera transitar, la pena es reclusión perpetua. Lamentablemente en Argentina hay una sola reclusión perpetua, no es como en otros países que permite, como en Estados Unidos, aplicar 2, 3 reclusiones perpetuas. Aquí, de todos los hechos o los delitos que se les imputara, se concluiría en una sola sanción. Doctor Basile, como médico legista, ante este escenario, estos datos preliminares y esperando los finales y la conclusión, le pregunto nada más, sin conocimiento, ¿se puede detectar algún rastro de los asesinos de la joven en el cuerpo, en las prendas que se obtuvieron, en la remera, en la zapatilla, por el tiempo? ¿Puede quedar todavía ADN, por ejemplo, de alguno de los detenidos? El ADN es difícil, pero puede aparecer. ¿Se estará haciendo eso? Seguramente se está haciendo. En otro orden de cosas, se pueden determinar, como dije, la presencia de marcadores biológicos como la fosfatasa alcalina y otras enzimas orgánicas que suelen estar presentes, por ejemplo, en un individuo y no en otros. Esto cambiaría en parte, ¿no es cierto?, la posibilidad de acusación. Claro, para entender un poquito más, todo trabajo científico de laboratorio. Pero con precisión que da un dato certero. Exactamente. Y yendo de nuevo al contexto del artículo 80 del Código Penal que mencionó correctamente el doctor, evidentemente es suficiente que alguna de todas las causales, que son como 12 o 13, no me acuerdo exactamente, incluyan la posibilidad de la pena de reclusión perpetua, fundamentalmente ante la acusación de una testigo que dice haber escuchado la premeditación o la alevosía en la consecución
del delito. Claro. Sí, acá, como bien decía el doctor, ¿no, Rubén? Hay, y como yo adelantaba, hay varias hipótesis que colocan a los posibles autores en este escenario muy grave que permite la aplicación de cualquiera de estos incisos. Como bien dijo el doctor, son varios, son 12, y dentro de estas hipótesis, incluso la fiscal o el tribunal oral que haga el juicio puede recurrir a más de una y decirle, bueno, esta gente ha actuado. Han sido 2 o más personas, han actuado con ensañamiento y con premeditación, lo han hecho con violencia de género porque la víctima era mujer, lo han hecho para descartar el cuerpo, es decir, todo... Claro. Cualquiera de estas hipótesis encaja en uno o más de estos presupuestos. Doctor, y como abogado, con estos elementos que ya son certeros, concretos, hay 4 detenidos con preliminares de la autopsia, ¿cuál es la principal hipótesis? ¿Se descartan algunas ya? ¿Se cree que se tiene que intensificar en este trabajo? Si hablamos que entre el 24 y 26 de agosto data el tiempo de la muerte de la joven, que coincide con las primeras horas, días de la desaparición, que no fue arrojada al agua, sino a la vera, en este caso, del río Reconquista. ¿Cuál es la principal hipótesis? Yo creo que la principal hipótesis es la que está manejando la Fiscalía y la que han indicado las declaraciones de la testigo principal, Melody, que luego serán corroboradas. No nos olvidemos además, Rubén, que están la Fiscalía y el Juzgado de Garantías están haciendo un trabajo complementario de investigación con cámaras de seguridad. Y va a haber novedades esta semana. Exactamente, con cruces de... yo ayer escuchaba también al doctor Biondi, el abogado de la familia de la querella, diciendo que ya las compañías telefónicas se habían brindado toda la información con respecto a los teléfonos, con lo cual va a permitir rastrear tanto las llamadas que se hubiesen realizado entre los teléfonos, esto que se llama vulgarmente entrecruzamiento de llamadas entre los imputados entre sí, de los imputados con otras personas, e inclusive los mensajes de texto que se pudiesen haber mandado y donde se abrieron las células para la comunicación, que esto también situaría a los imputados en un lugar determinado que permitiría también ver si realmente estas personas se han encontrado dentro del lugar de posible itinerario de todo que han rodeado los hechos, ¿no? Y los llamados serán fundamentales, ¿no? El entrecruzamiento, celulares de los detenidos, hasta de la propia joven, todo, ¿no? Exactamente, Rubén, totalmente, porque la posibilidad que no solamente se hayan comunicado entre ellos, sino también con Melina, con Melody o con otras personas para... va a dar, yo creo que esto va a aportar muchos elementos juntos con las imágenes de las cámaras de seguridad que todavía están buscando en todo el conurbano. Fue el comienzo de la nota, doctor Basili, lo remarcó usted. Coincidieron todos los abogados, a diferencia de otros casos, y los peritos de parte, de ninguna disidencia. Esto es evitar otros trámites judiciales, ¿no? De que no se convoque una junta médica. Si ya en datos preliminares los diferentes peritos de todas las partes coinciden y le ponen la firma a ese escrito, ya está, no hay marcha atrás. Claro, desde el punto de vista científico-técnico. Claro. Ahora, desde el punto de vista jurídico pueden aparecer otros elementos de juicio. Esto es, por ejemplo, doctor Morrale, que el abogado diga, bueno, científicamente está esto, pero la conclusión que llegan, yo no coincido. O que quisieran realizar otras medidas de prueba y que se pida que con el material que se ha resguardado se realicen otros procedimientos médicos o de laboratorio o forenses, ¿no? Esto es posible. Tan posible es que ustedes recordarán el caso de Ángeles Rawson, donde se realizaron muchas pruebas con posterioridad al primer hallazgo de autopsia. Fue en su momento el doctor Pierri, el doctor Marcelo Biondi, el doctor Boselli, uno de los peritos que forma parte también de esta autopsia, que en disidencia luego se tuvo que convocar a una junta médica, pero por el momento no pasaría en este caso. Exactamente. 24 muestras que ya pasaron al laboratorio. Se calcula una conclusión de datos complementarios para el próximo viernes. Sí. Esto tiene que ser fundamental. Y sí. Hasta que no se alcance, digamos, el resultado completo de la autopsia que surgirá en las conclusiones, resulta imposible aventurar cualquier, digamos, posibilidad. Como repaso, por último, doctor Basile, con estos datos preliminares,
fuerte traumatismo de cráneo, Sí. hematomas en brazos, en piernas y también en la altura del pecho, que el cuerpo no estuvo en el agua. ¿Qué más? Que la data de muerte coincide con las primeras horas de la desaparición, entre el 24 y 26, Y sí. y 26 de agosto. Son datos La certeros, acusación fuertes. es muy fuerte, Sí. la acusación es muy fuerte y, digamos, el ámbito de defensa de los sospechosos se cierra mucho, digamos, el camino de la defensa se torna muy espinoso. Claro. De todas maneras, insisto, a manera de consideración médico-legal, que la Fiscalía deberá indagar el aspecto de la alevosía, o sea, la traición o la de ponerse en una situación en la cual, sin riesgo para el agente, pueda provocar la muerte o la lesión de una persona. Gracias, doctor. Y en ese sentido también será importante, como abogado, me imagino, que se compruebe en el complementario si la joven fue abusada sexualmente. Algo que va a agravar la situación de los detenidos. Como yo decía, Rubén, es un elemento más que contribuye a cerrar el cuadro de la acusación para que tanto la Fiscalía cuanto el Tribunal Oral, que posteriormente intervenga en el expediente, tengan muy bien descripto, porque esto es necesario para arribar a una sentencia, todo el marco de posible agresión y de desarrollo y de final de todo este hecho que se está investigando. Como yo te decía, Rubén, Sí. no nos olvidemos que el tema del abuso es una circunstancia muy grave, pero es una circunstancia más. ¿Sí? El tema de la gravedad de los delitos que se le están imputando a estas personas dan la posibilidad de que con cualquiera de estas hipótesis se alcance la pena de reclusión o prisión perpetua. Doctor Morales, gracias. Muy amable. Doctor Basile también, por los datos precisos.